Bien, cuando son las 19 horas con 13 minutos, comenzamos nuestra sesión de Ciencias Sociales, hoy martes 18 de junio de este año 2024. Les saludamos muy cordialmente a todos quienes se están uniendo a esta sesión, de esperar que sea una instancia también de aprendizaje provechosa para ustedes y seguir acompañando en este ciclo de aprendizaje que estamos desarrollando con miras a el proceso de evaluación que ustedes van a enfrentar ya pronto, ya en el mes de agosto, ¿sí? Para hoy, ¿cierto? Requerimos de material, en el caso que no necesiten seguir la guía de la clase o la lectura o cuál es la idea que nosotros estamos trabajando, tienen que ir al módulo 2 de su libro de Ciencias Sociales e ir a la página 49, ¿ya? Dice antecedentes de la Revolución Industrial. De eso vamos a comenzar hablando hoy día, ¿ya? De la Revolución Industrial. Luego vamos a ir a una guía donde se nos va a explicar en palabras muy simples otra revolución que es la Revolución Francesa. Y en torno a ello vamos a hacer un par de ejercicios hasta finalizar nuestra clase, ¿ya? Así que se va a hacer la vuelta que nos vamos a pegar hoy día. Hay harto trabajo, así que les invito a estar bien concentraditos, bien concentraditas en la clase. Y obviamente que si ustedes van teniendo o surgiendo con alguna duda, alguna consulta, la pueden ir realizando. ¿Ya? Esa es siempre la invitación, que ustedes puedan ir preguntando todas las dudas que vayan quedando eh, de sus contenidos que yo les estoy presentando y alguna duda que les quede de las actividades que estamos haciendo. ¿Ya? Siguen llegando personas, chiquillos. ¿Ya? Cole. Súper. ¿Ya? Si agarro vuelo, no se olviden que a las 8 ustedes dejan anotar la lista en el chat, ¿ya? Entonces, si agarro vuelo, avísenme o ustedes mismos tomen la iniciativa y empiecen a escribir su nombre en el chat, ¿ya? Para temas de asistencia, ¿ya? Porque yo a veces me vuelo, entonces, para no pasar de largo y no me reten después que no les pase lista, acuérdense que a las 8 siempre se hace ese ejercicio, ¿ya? Bien, chiquillos, vamos a comenzar. En la clase anterior, nosotros estuvimos hablando de dos grandes conceptos, o de tres en realidad. Estuvimos hablando que iniciamos una nueva etapa en el estudio de la historia. Esa etapa era la Edad Moderna, ¿ya? Esta Edad Moderna que se extiende, ¿cierto?, desde la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789, ¿ya? Son alrededor de 300 años de desarrollo de esta Edad Moderna. ¿Y qué destaca esta edad moderna? Básicamente destaca, ¿cierto? Como su palabra lo indica, la modernidad, ¿ya? Es una época de cambios, ¿sí? Esa es la época moderna. Y esta época de cambios, o de cambios acelerados, ¿cierto? Comienza con un proceso que se llama el humanismo y el renacimiento, ¿ya? Este humanismo y renacimiento que van de la mano son movimientos intelectuales o culturales que buscan, ¿cierto?, resaltar aquellos valores que las antiguas civilizaciones como Grecia y Roma habían transmitido a la humanidad, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, cambia la concepción del mundo y el ser humano ya deja de ser un poco creyente, ¿ya? O deja de que su vida gire en torno a Dios y ahora va a girar en torno al mismo. Y eso le vamos a llamar antropocentrismo, que es donde el hombre, ¿cierto?, se pone al centro de todas las cosas. Es un hombre que es más explorador, más aventurero, quiere ser más racional, quiere conocerlo todo, comprenderlo todo, ¿ya? Eso va a abrir paso, por supuesto, al desarrollo de la ciencia, ¿sí? Pero este es un hombre, un ser humano, en realidad, digo hombre en términos genéricos, pero un ser humano mucho más aventurero y mucho más explorador, ¿ya? Por lo tanto, se vuelve mucho más estudioso también, ¿ya? Así que hay un cambio de mentalidad entre el teocentrismo de la Edad Media y el antropocentrismo de la Edad Moderna, ¿ya? Eso fue lo que nosotros vimos a grandes rasgos en la clase anterior, ¿ya? Las etapas, ¿cierto? El humanismo, el renacimiento, ¿ya? Y esta concepción o este cambio de vida, en el fondo, de dejar de seguir a Dios como elemento principal en la vida del ser humano, sino que era poner al hombre como el centro de la vida del ser humano, ¿ya? Y eso, en el fondo, va a traer algunos otros cambios más, ¿ya? Que van a ir surgiendo durante este proceso, ¿sí?
No sé si les quedó alguna duda de la clase anterior, chiquillos, alguna consulta que haya surgido a partir de la lectura que ustedes han ido realizando de las cosas. Si no, avanzamos, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir en esta época de cambio llamada la época moderna, pero ahora nos vamos a meter en otro proceso. Y este proceso lo vamos a llamar la, perdón, la revolución industrial. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan, espérame, voy a compartir pantalla entonces para que ustedes puedan ver la presentación. ¿Ya? Estoy aquí. Ya. Chiquillos, antes de comenzar a ver directamente qué es la revolución industrial, me gustaría que ustedes, ya sea opinando, abriendo el micrófono o a través de el chat, pudieran decirme qué entienden ustedes por una revolución. ¿Ya? ¿Qué es para ustedes una revolución? Como para tener un inicio de cosas. Ingrid, usted levanta la mano. Creo que es cuando un grupo de personas se reúne y trata de hacer un cambio en la sociedad. Ya. Cambios en la sociedad. Bien. ¿Qué más podría ser una revolución? ¿Solo eso? ¿Qué dijo la compañera? ¿Alguien entiende algo distinto de una revolución? ¿No? Movimientos. Movimientos. Ya, perfecto. ¿Qué más podría ser una revolución? Revolución. ¿Qué más podría ser? ¿Todo eso? Ya. Bien. Vamos a ir a la presentación y yo les voy a ir contando algunas cositas. Ya, chiquillos. A ver, lo primero que hay que tener presente, o sea, lo primero que quiero saber es si ustedes, espérame, que vienen llegando personas. Ahora sí. Lo primero que necesito saber es que si ustedes ven la presentación, eso es lo primero. Sí, no, no sé, no se ve. Sí, hay hartos deditos para arriba. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Cuando hablamos de una revolución, estamos hablando de cambios, ¿ya? O sea, la palabra evolución finalmente es eso, cambios. Sin embargo, ¿cierto? Cuando le ponemos la palabra ¿cierto? No es que hayan recambios, sino que estos cambios son más acelerados. Perdón, chiquillos, pero viene llegando gente. ¿Sí? Perdón. Ya, gracias. Ahí sí. Como les comentaba, entonces, cuando la palabra evolución comúnmente nosotros la entendemos como algo que cambia. Cuando algo evoluciona, algo cambia. Se le agregamos... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disculpe. Sí. Cuando le agregamos la palabra o la preposición estamos hablando que estos cambios son acelerados, ¿ya? Una revolución es un cambio acelerado, ¿ya? Eso que quede como idea general, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de una revolución industrial, lo que estamos hablando entonces es que son cambios acelerados del punto de vista industrial, es decir, de las industrias, ¿sí? Por lo tanto, la historia que yo les voy a contar ahora tiene que ver con eso, con cambios que se van a ir produciendo en la industria. Pregunta, a ver si me ayudan ustedes, chiquillos. ¿Qué es una industria? Hable nomás porque no veo quién me está levantando la mano. Industria puede, no sé, ser una fábrica. Ya, es una fábrica. ¿Qué más? ¿Qué más es una industria? O les cambio la pregunta, ¿qué se hace en una industria? Una industria es donde se fabrican cosas, ay, se me fue la palabra, cuando va por partes. Ya, cuando se fabrican Se me fue la cosas. palabra. Ya, sí, yo entiendo la idea, no hay problema. O puede ser también, profe, que una industria donde genera harto, Ya, harto trabajo. muy bien.
¿Qué más puede ser una industria? ¿O qué más se hace en una industria? ¿Se trabaja con máquinas? ¿Tú trabajas con máquinas? Perfecto. Súper. Ya. ¿Qué más pasa? ¿Cómo era la...? En Ya. donde va, en donde también, en donde va avanzando lo que es la tecnología también, como modernizarnos. Ya. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa con la palabra industria? ¿No? La industria de la ropa, eso es una industria igual, ¿no es cierto? Ya, sí, correcto. Súper. Bien. Bien. Ya, chiquillos, todo lo que ustedes me dijeron es correcto. Todo se relaciona con industria. ¿Ya? La industria finalmente es un lugar, ¿cierto?, en donde se fabrican productos. Eso es una industria. ¿Ya? La diferencia, ¿cierto?, con una fabricación, con otro tipo de fabricación, es que en una industria estas cosas se hacen más rápidos. ¿Ya? Se hacen mucho más, en mayor cantidad, más rápido. ¿Ya? Y como alguien me dijo por ahí, hay maquinaria que puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, al entender este concepto de revolución industrial, lo que estamos hablando es que son cambios acelerados, pero en la forma de producir cosas, ¿ya? ¿Sí? La industria, en el fondo, hace que las cosas se produzcan más rápido, ¿ya? Y se ahorre tiempo en su producción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quizá alguno de ustedes puede tejer y teje un chaleco, puede demorar un tiempo en hacerlo. Sin embargo, una industria se lo hace en un 2x3 y saca miles de copias del mismo chaleco, ¿ya? Por ejemplo, este chaleco que estoy usando en este momento, lo estoy usando yo, pero miles de personas más lo están usando en este momento, ¿ya? Porque es la misma prenda replicada varias veces, ¿ya? Esto es un trabajo industrial, ¿ya? Entonces la industria produce eso, ¿ya? Entonces, chiquillos, nosotros vamos a estudiar un poquito el origen de todos estos cambios. ¿Por qué se llegó a esta revolución industrial? Eso es lo que vamos a tratar de responder en esta clase, ¿sí? Ahora, vamos viendo. Aquí hay algunas cosas que aparece harto texto, pero no se me asusten, ¿ya? Como siempre les digo, la presentación se las voy a enviar, ¿ya? Así que no se preocupe de que no va a alcanzar a copiar, ¿ya? A ver, espérenme. ¿Ya? Acá mejor. Esto mejor. Ya. Quiero quedarme aquí un poquito, no anoten nada de estas cosas, ¿ya? Quiero quedarme aquí en la imagen, de las imágenes, ¿ya? Miren, en la época de la Revolución Industrial, estamos hablando del año 1780 aproximadamente en adelante, ¿ya? Estamos hablando de que el principal motor, ¿cierto?, va a ser la industria, la fábrica, como ustedes me nombraron, ¿ya? Y era muy común que en las ciudades donde hubieran fábrica hubiera también mucho humo, mucha fábrica produciendo cosas, ¿ya? Como lo muestra esta imagen que está aquí, ¿cierto? O sea, una ciudad moderna en esa época era una ciudad que estaba llena de industria y echaba harto humo, ¿ya? Eso era una ciudad moderna, ¿sí? Ahora, ustedes se imaginarán que echar harto humo, así como hacía el ambiente, obviamente que hace mal, pero en esa concepción de la época no se entendía así, ¿ya? Entonces una ciudad moderna la entendía así, una ciudad donde había harta industria y harto cañoncito echando humo, porque eso era signo de progreso. Finalmente, la revolución industrial termina transformándose en un signo de progreso, ¿ya? De progreso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo, chiquillos? Lo que ocurre, por ejemplo, lo que dice aquí en el punto número 1, es que la forma en cómo se producen las cosas comienzan a cambiar, ¿ya? Antes existía el taller, el artesano hacía sus cosas, ¿cierto? Pero ahora aparece la fábrica. Y la fábrica hace ese mismo trabajo en un tiempo mucho menor y a un menor costo, ¿ya? Entonces, el trabajo que se hacía en un taller con un artesano es reemplazado por la industria y por una maquinaria que hace el mismo trabajo más rápido y a menor costo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, es un cambio que es acelerado, ¿ya? Porque un artesano puede demorar meses en hacer un producto,
pero la máquina lo va a hacer así, en un 2x3, ¿ya? Esa es una forma de cambio en el proceso de producción, ¿ya? ¿Sí? En segundo lugar, aparece una nueva forma de trabajo, ya que es la que hoy en día comúnmente la mayoría de las personas hacemos, ya que es el trabajo asalariado, o sea, el trabajo por el pago de un salario, ¿ya? Las personas comienzan a trabajar por pago de dinero, ¿ya? En la época medieval no era así porque comúnmente la gente trabajaba por especies, simplemente, ¿ya? Ahora no, ahora usted va a trabajar y le van a pagar un salario, ¿ya? Ahora, el problema de eso es que como no había leyes laborales, obviamente que había una explotación hacia el trabajador. Alguien levantó la mano. Dígame nomás. No veía la pantalla, pero ahora salió. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Sí, sí, es que la pantalla se perdió donde tuve que ir a abrir la clase para que la compañera pudiera entrar. ¿Ya? Entonces, tenemos del paso del taller a la fábrica. Tenemos el paso del trabajo que se pagaba en especie al trabajo que se paga en dinero, un trabajo asalariado. ¿Ya? El problema de ese trabajo asalariado, chiquillos, es que no había leyes sociales, no habían contratos, no habían accidentes de trabajo, no había sueldo mínimo, nada de eso. O sea, la gente que trabajaba en el fondo estaba a merced de quien le pagaba, ¿ya? Simplemente. ¿Sí? Como tercer punto de esta revolución industrial, nosotros mencionamos que el espacio cambia, las ciudades cambian, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que con la Edad Media, o sea, perdón, con el inicio del Renacimiento, habían comenzado las ciudades a florecer desde el punto de vista comercial? Ahora la ciudad se transforma en un lugar de producción, ¿ya? Y comienza a llenar de industrias en distintos lugares de las ciudades. Y esa industria toda echada en humo, ¿ya? Y la gente iba a trabajar a la industria, ¿ya? Entonces cambia el espacio urbano, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo entiendan, ¿ya? La ciudad se vuelve también un espacio industrial, al servicio de la industria y de lo que pueda producir este elemento, ¿ya? Y por otro lado, para terminar la idea, ¿cierto? Es que hay una expansión de los productos, porque como se producen más productos, ese producto tiene que salir a venderse a alguna parte. Entonces el mercado crece, ¿ya? Mucho mercado nacional y por supuesto mercado internacional, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta primera parte, existe, ¿cierto? Un cambio que es acelerado, ¿ya? Porque este cambio sí va a ir ocurriendo muy rápido, muy, muy rápido, ¿ya? En muy poco tiempo, ¿sí? Muy, muy poco tiempo. Espérenme, chiquillos, porque hay alguien que quiere entrar. Ahí sí. ¿Ya? Y la ciudad y los espacios se transforman en esto, ¿ya? Esto que ustedes ven acá es una ciudad. El signo de la modernidad es echar humo, ¿cierto? Pero finalmente ellos estaban contaminando, solo que no lo sabían. O sí lo sabían y no lo tomaban en cuenta, ¿ya? Entonces una ciudad moderna es esta, una ciudad que echa humo, que tiene industrias, ¿ya? Y otro medio de transporte que se va a desarrollar mucho en esta época es el ferrocarril, ¿ya? Estamos hablando de 1780, no habían autos. Los que habían eran muy, muy precarios todavía. Entonces, para transportar toda la producción que se hacía dentro de una fábrica, el ferrocarril cumplía esa función. Y el ferrocarril también, obviamente, te servía para trasladar personas, ¿ya? Otro signo de modernidad, el ferrocarril, ¿ya? El ferrocarril es importante porque un tren puede llevar un montón de carga, ¿ya? Un montón de carga, ¿sí? Chiquillos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Alguien levantó la mano. Hábleme nomás. El ferrocarril, otro signo De modernidad. de modernidad. Sí, de modernidad. En esta época, hasta antes de la invención del ferrocarril, el medio de transporte más utilizado, sobre todo desde el punto de vista terrestre, eran los carros o los carruajes, ¿ya? Y obviamente el transporte marítimo a través de barcos. Sin embargo, con la creación del ferrocarril, el ferrocarril sirve, por un lado, para transportar carga, pero también para transportar pasajeros, ¿ya? Entonces el ferrocarril ayuda bastante en este proceso,
¿ya? Es un cambio, es un signo de modernidad el ferrocarril, ¿ya? Ahora, Oiga, profe, disculpe, dígame. por lo que yo anoté aquí, bueno, primero fueron los talleres, ¿cierto? Sí. Después la fábrica y después la industria. La industria es como lo último. O sea, en el fondo cuando hablamos de fábrica estamos hablando de industria, ¿ya? Ya, para que Lo que pasa es no. que la industria, me imagino yo, que es más avanzada que una fábrica. Claro, pero finalmente para el concepto que nosotros queremos entender es mejor asociarlo como algo similar, ¿ya? Fábrica Ah, e ya, ok. industria, ¿ya? Para que no. Ya, pero así empezaron. Sí, así empezó, correcto. Ya, súper. Estábamos ahí entonces, los signos de la modernidad. Ya, pero esta revolución, ¿cierto, chiquillos? No se produce porque sí, hay otros elementos que la van a ir produciendo en este corto tiempo, ¿ya? Y dentro de esos elementos hay algunas cosas que vamos a mencionar, ¿ya? Que son estas. Vamos a ir una por una. Primeramente, hay un cambio, ¿cierto?, en la producción agrícola, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en el fondo, en la medida que se tiene más alimento para alimentar mayor cantidad de población, entonces la población comienza a aumentar, ¿ya? ¿Sí? Eso por un lado, ¿ya? Se cosecha más, se siembra más, se recoge más, digamos, se cosecha más cosas, ¿ya? Entonces hay una expansión del punto de vista agrícola y eso permite sostener también a una mayor cantidad de población. Perdón, chiquillos, pero ya, ahí sí. En segundo lugar, como derivado de lo otro, viene un crecimiento demográfico, ¿ya? Es decir, aumenta la población, ¿sí? Como hay más población, hay más demanda de alimentos y los alimentos tienen que mejorar su producción para satisfacer esta demanda, ¿ya? Y eso contribuye al aumento de población. O sea, la expansión agrícola y el crecimiento demográfico van de la mano, ¿ya? Para entenderlo, ¿sí? Van de la manito, ¿ya? Y por otro lado, tenemos un tercer punto, que es que hay una nueva mentalidad desde el punto de vista económico, ¿ya? Las personas que, digamos, tienen recursos se atreven a invertir, ¿ya? Porque son esas personas las que van a invertir en tecnología, van a invertir en industria, en maquinaria para producir y hacer producir estos nuevos lugares que estaban surgiendo, ¿ya? Dígame, alguien levantó la mano. Sí, profesor. Lo que pasa es que con el aumento de población, me estoy imaginando que la gente que vivía en los campos se fue de los campos a vivir a la ciudad debido a que ahí estaba el trabajo remunerado, ¿verdad? Exacto, súper bien, muy bien, muchas gracias, excelente conclusión. Efectivamente, ¿ya? Tal como indicaba la compañera, ¿cierto? Al aumentar la población, al crecer también la producción agrícola, mucha gente también salió del campo y se fue a la ciudad a trabajar a las industrias. Porque las industrias, en el fondo, como signo de progreso y de modernidad, también eran vistas como lugares de oportunidades, ¿ya? Sin embargo, para la mala suerte de aquellos trabajadores, la industria no logró, digamos, en la mayoría de los casos en realidad, no logró satisfacer esa ilusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no había leyes laborales, finalmente a la persona se le pagaba lo que el patrón quería pagarle. No había un sueldo mínimo, por ejemplo. Y había mucha explotación laboral, que es otro tema que va a aparecer por aquí, ¿ya? Porque no hay leyes laborales, o sea, no había días de descanso, horarios mínimos, colación, nada de esas cosas. Eso no existía. ¿Ya? Así que bien, súper bien la conclusión de la compañera. Para cerrar esta idea de estos antecedentes, como les comentaba, hay también una mentalidad nueva en estas personas que se atreven a invertir. Y la inversión requiere también de innovación, ¿ya? La gente va a comenzar, los que tienen recursos van a comenzar a invertir en maquinaria, en tecnología, en el desarrollo de otra estrategia
para que eso a ellos después les reporte mayores ganancias. Porque a medida que producen más, obviamente que van a reportar más ganancias, ¿ya? Y eso les va a permitir acumular cierta riqueza, ¿ya? Así lo hacen, ¿ya? Entonces ya no existe este temor de invertir poco, sino que ahora se invierte en grandes industrias para poder obtener también mayores ganancias, ¿ya? Así que sí, hay también este cambio de mentalidad sobre el negocio, más del libre comercio, el libre intercambio de bienes y productos, ¿ya? Súper, ¿ya? Eso lo vamos a saltar, porque no es necesario, ¿ya? Con esta parte, chiquillo, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? Pregúntenos. Profe, entonces si el saldo era pagado, pero pagaban lo que ellos querían, no era un sueldo así como fijo. Claro, se pagaba lo que el patrón quería, o el dueño de la industria quería en realidad, ¿ya? Como les comentaba, no existe en esta época la idea del sueldo mínimo o de los derechos laborales, eso no existe, ¿ya? No existe, ¿ya? Los derechos laborales van a comenzar a surgir una vez que estas personas que se comenzaron a insertar dentro de este mundo industrial comiencen a exigirlos, pero no antes, ¿ya? Cuando comienza el proceso industrial y llegan las personas recién a trabajar, como se dice coloquialmente, se hacía lo que querían con ellos, ¿ya? Luego, con el paso del tiempo, ¿cierto? Esta situación comienza a cambiar en la medida en que estos trabajadores comienzan también a exigir mejoras en sus procesos laborales, ¿ya? Eso. Cuénteme. Alguien levantó la mano. Pero existían las leyes laborales. No existían las leyes laborales. No hay leyes laborales. O sea, olvídese en esta época de que iba a trabajar de 8 a 6 de la tarde. ¿A dónde la vio? Eran 12 horas como mínimo. Incluso en algunos casos llegaba hasta 16 horas. ¿Ya? Olvídense que había día de descanso, eso no existía. ¿Ya? Porque en el fondo descansar era dejar de producir. ¿Ya? Esa era como la mentalidad que había. Si usted descansa, usted deja de producir y ya no me es rentable económicamente. Por lo tanto, necesito a alguien que quiera trabajar lo que yo le exijo. Estaban esclavizados. Claro, podríamos hablar de una especie de esclavitud, ¿ya? Guardando las proporciones, ¿ya? Eso, ¿sí? Miren, les voy a recomendar una película, que yo siempre recomiendo cosas en realidad. No sé si las verán, pero se las puedo recomendar, ¿ya? Un poco para entender este contexto de revolución industrial. Hay una película que estoy seguro que está en YouTube, que se llama Tiempos Modernos, ¿ya? Es de un actor que se llama Charles Chaplin y es de cine mudo, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿qué gracia tiene un cine mudo? Tiene gracia porque en el fondo la historia se cuenta tan bien que uno la entiende aunque no tenga diálogos, ¿ya? Y aparte la película obviamente tiene en algunas partes un narrador, entonces igual te va ordenando la idea. Ahora, ¿por qué se la recomiendo? Esto también tiene una razón de ser. La película dura más o menos como 1 hora y media, aprox. ¿Ya? Y como les digo, cine mudo, que son los primeros cines que se hacen en la historia, ¿ya? Pero la película muestra, en el fondo, todo este tema de la mecanización que existe en la época industrial, ¿ya? Y cómo se trataba de ahorrar el máximo de tiempo para que el trabajador sea productivo, ¿ya? Entonces les puede servir para imaginarse un poco cómo era vivir en esa época, ¿ya? Eso. Cuénteme. ¿Cómo se llama la película? Disculpe, tiempo. Tiempos modernos se llama. Ah, ya, gracias, profe. Ya, se las voy a dejar ahí en el chat, por si acaso, si alguien la quiere ver. Se llama película Tiempos Modernos. Es de Charles Chaplin. Es cine mudo, pero no se asuste.
¿ya? No es que se va a aburrir viéndola, de hecho es graciosa la película, ¿ya? Es graciosa, porque al protagonista, que es Charles Chaplin, le van pasando cosas, ¿ya? Pero esas cosas no necesitan de un diálogo porque uno las va entendiendo con el relato de la película, ¿ya? Si tienen un tiempito, véanla y les va a servir un poco para contextualizar esto, ¿ya? De hecho, después les va a servir para otra materia que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces la van a adelantar también, ¿ya? Ahí se las dejo de, de indicador en realidad, ¿ya? Para que si alcanzan a verla, y si no, no importa, ¿ya? Pero a mí me gusta siempre recomendar cosas, ¿ya? Vamos a saltar acá. A ver, espérame. Ya. Vamos a las consecuencias de la, de la revolución industrial. Perdón, me pegué. Perdón. Ya. Bueno, tenemos estos antecedentes que contribuyen, ¿cierto? La revolución industrial es un proceso que dura varios siglos, ¿ya? En un primer momento, la revolución industrial comienza a desarrollarse con motor energético sobre el carbón, ¿ya? Luego, este comienza o se transforma al petróleo, una vez que se descubre el petróleo, ¿ya? Que son los motores que van a mover la industria, ¿ya? De hecho, en la primera parte de la revolución industrial, como ya les mencionaba, el símbolo era esta industria echando humo, ese era el símbolo de modernidad, ¿ya? Con el paso del tiempo se van a dar cuenta que eso era desastroso porque contaminaba el ambiente, ¿ya? Pero para efecto de prosperidad, eso era viable. Dígame. Profe dijo motor a carbón como primera opción, después petróleo. Petróleo. Sí. ¿Y nada más? Nada más. ¿Ya? Hoy en día, digamos, la industria más moderna están viendo también energías renovables, pero la mayoría, digamos, todavía tiene como motor el petróleo, ¿ya? Pero eso no es tema nuestro por ahora, ¿ya? En la revolución industrial se ocupan dos tipos de motor energético, que es el carbón en un primer lugar, luego el petróleo, ¿ya? ¿Sí? Bien, vamos a las consecuencias, ¿ya? Para no volarme tanto, es que este tema me gusta, entonces yo me puedo volar aquí hablando un montón de rato y se me pasa la hora, ¿ya? Chiquillos, no sé si hay alguna otra pregunta, perdón. ¿No? Ya, súper. Chiquillos, entonces veamos las consecuencias, un par de consecuencias. En primer lugar, ¿cierto? Se desarrolla un sistema de trabajo que se va a llamar sistema fabril. ¿Qué significa eso? Significa que todos quienes trabajen dentro de una fábrica son parte de la cadena de producción, ¿ya? ¿Qué significa eso? En buen chileno, que todos cumplen una misión. Y si alguien falta en esa misión, entonces el sistema se desarma, ¿ya? Está todo como un engranaje, ¿ya? Desde el que prende la luz, el que prende el motor, el que le echa agua, el que retira las cosas de la línea de producción, el que hace la mantención, tiene toda una cadena de cosas, ¿ya? Eso se llama una producción que es en serie, ¿ya? Entonces, está todo encadenado, ¿sí? Ese sistema de trabajo no existía antes, con ese nivel de precisión, ¿ya? Donde todas las piezas cumplen una función, ¿ya? Se hace bajo este sistema, ¿ya? Las máquinas, las personas cumplen un lugar esencial dentro de la cadena de producción, ¿ya? Si alguien falla, se echa a perder todo, ¿ya? Se echa a perder todo. Y este sistema de trabajo se sigue manteniendo, digamos, hoy en día en las distintas industrias que existen, ¿ya? ¿Sí? Solo que obviamente con muchas mejoras en ese aspecto, pero es todo parte de la producción, ¿ya? En segundo lugar, obviamente que la industrialización trae consigo acumulación e inversión de capital. ¿Qué significa eso? Que la gente se atreve a invertir, ¿cierto? Pero también lo que invierte lo va reinvirtiendo, ¿ya? Y lo que puede obviamente lo acumula, es decir, se lo deja como ganancia. Dígame.
Profe, yo coloqué el título Consecuencias de la Revolución Industrial, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Y ahí dice Y una de las, industrialización, que es lo mismo. y una de las consecuencias es trabajo llamado febril, todos Sí, emplean una misión, ¿cierto? Ese punto. sí, Ya, y el otro correcto. punto, ya. Está bien. Yo pensé que está bien. Sí, está El bien. otro punto no. El otro punto te ¿Cuál lo fuera? estábamos aquí, recién explicando. ¿Ya? El punto de que comienza a haber acumulación de capital, ¿ya? Que en el fondo es la acumulación del dinero, ¿ya? La gente invierte, gana, vuelve a reinvertir y retira utilidades, ¿ya? Y eso comienza a generar riqueza, ¿ya? ¿Sí? Que es propio hoy en día de nuestro sistema económico, ¿ya? Todos finalmente tratamos cuando invertimos de obtener ganancias, ¿cierto? Ya, eso es propio de nuestro sistema económico, ¿sí? Y ese sistema económico se llama liberalismo, ¿ya? Así se llama, ¿sí? Eh, tercera consecuencia. Como tercera consecuencia, se perfeccionan algo que ya había nacido hace un tiempo atrás, que eran las entidades financieras, ¿ya? Aparecen ahora sí los bancos propiamente tales, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que en la Edad Media habían prestamistas? Bueno, ahora sí aparecen los bancos tal como los conocemos hoy en día, ¿ya? Instituciones, ¿cierto?, encargadas del préstamo de dinero, ¿ya? Y ese préstamo se presta con intereses, ¿ya? Eh, que el interés que uno paga finalmente es el valor del dinero, eso es el interés, ¿sí? Eh, y eso obviamente se pagan a diferentes tasas, depende de la entidad que le preste plata, ¿ya? ¿Sí? Pero ahora hay una clase ya social dedicada efectivamente al trabajo financiero, al ahorro, al préstamo, ya a la inversión, ¿sí? Es mucho más profesionalizado este trabajo, ¿ya? En la Edad Media se daba más el sentido del prestamista, ¿no? Prestamista común, una persona que podía prestarte dinero, ¿ya? Pero aquí ya está más profesionalizado. Dígame. Profe, ¿y será aquí cuando aparecieron los banqueros que apareció la corrupción o habrá empezado antes? La corrupción. No, la corrupción, para serle honesto, en el fondo la corrupción viene de mucho antes, ¿ya? Desde que existen los sistemas de cobro de impuestos, para los estados poder sustentarse, existe el tema de la corrupción, ¿ya? Donde el que cobra o el que presta, digamos, comete falta, ¿ya? O delito, depende cómo quiera verlo, ¿ya? Pero eso existe, digamos, desde que existe finalmente el sistema económico, ¿ya? No es que solamente aparezca aquí, ¿ya? Siempre ha estado como la naturaleza del ser humano hacer eso, ¿ya? Como tentarse cuando hay dinero que no es propio, ¿ya? Eso, buena pregunta, muchas gracias, ¿ya? Bueno, y el punto número 4, como otra consecuencia de esta industrialización, es que, bueno, surge la idea de que son las personas las que tienen que invertir como entidades privadas y no el Estado propiamente tal, ¿ya? Entonces, la mayoría de estas fábricas que comienzan a existir en esta época, la mayoría de estas industrias, son de carácter privado, es decir, hay un dueño, ¿ya? Pero no es el Estado quien lo propicia, sino que es la propia iniciativa de la persona que lo hace, ¿ya? Eh, se llama auge de la iniciativa privada, ¿ya? Son las personas que tienen los medios para hacerlo, los que invierten, y a partir de eso retiran utilidades o vuelven a reinvertir, ¿ya? Transformándose finalmente en una propiedad privada, ¿ya? Aquí el Estado no tiene nada que ver en los negocios, son los privados los que se enriquecen, ¿sí? Cuénteme. Profesor, disculpe que se me vienen tantas preguntas a la cabeza. Es que no, Pregúntelo más. ¿por qué razón sería que el Estado en ese tiempo, cuando estaba empezando este auge, no quiso ser inversor para tener beneficios para su pueblo, y sino que le dio el privilegio a algunas personas solamente, los que Buena tenían pregunta. más? Ya, buena pregunta. Lo que ocurre finalmente es que en esta época
el Estado moderno, como nosotros lo conocemos hoy en día, todavía no existe, ¿ya? Lo que existe en esta época todavía son reinos, ¿ya? Y los reinos estaban más preocupados de acumular riquezas que gastar la plata en inversionistas o en inversión. Por lo tanto, eh, lo que se incentivaba era que las personas que tuvieran los medios para hacerlo invirtieran en esto, pero no directamente la corona, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el Entonces no, fondo era un gasto. entonces no había estado cuando empezó la revolución industrial, ¿habían reinos? Claro, a ver, el reino es un tipo de Estado, pero no son distintos de cómo los conocemos hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos líderes que no son reyes, ya son personas de punto de vista legal sin títulos, ¿ya? Sin títulos, digamos, así como un rey o una reina, etcétera, ¿ya? El Estado Claro, o existe sea, solo, presidentes, eso no había, claro, habían eso no había, reyes en exacto, esa época. habían reyes en esa época. Y esos reinos finalmente estaban más preocupados de la acumulación propia que de invertir en esto. Dicho de otra forma, no les salía a cuenta, ¿ya? Entonces preferían que las personas, quienes tuvieran los medios para hacerlo, invirtieran y obtuvieran sus ganancias. Eso es. Se entiende súper bien, gracias. Ya, súper. Ya, chiquillos, avancemos a otra partecita por acá. Profe, deme un segundo en la otra página, porfa. Gracias. Ya. ¿Cómo voy con la hora? Wow. Hoy ha pasado volando la hora. Gracias, chiquillos, por las preguntas. Han estado súper interesantes. Nos queda ver las consecuencias de carácter social Listo, profe, gracias. y las consecuencias de carácter espérenme, de carácter medioambiental. Ya eso es lo que vamos a ver aquí. Consecuencias de carácter social. ¿Ya? Bueno, una sociedad que ya venía surgiendo desde la Edad Media era la burguesía. ¿Ya? Ahora la burguesía se enriquece aún más. ¿Ya? Porque va a ser la burguesía finalmente la que va a invertir y se va a atrever a invertir en industrias. ¿Ya? Y va a generar comercio, va a generar empleo, va a generar negocio a gran escala, venta de productos con distintos lugares del mundo. ¿Ya? Entonces, hay, ¿cierto?, una clase social que va a tener más poder, ¿ya?, desde el punto de vista económico, ¿sí? Surge también en esta época, chiquillos, dentro de la burguesía, otro tipo de personas que tenían que ver básicamente con funciones o profesiones que se van a ir desarrollando durante esta época, ¿ya? Por ejemplo, comerciantes, industriales que eran más pequeños, docentes, profesionales universitarios que van a ir surgiendo, que van a tener también una posición económica un poco mejor, pero que no, obviamente no van a catalogar dentro de la riqueza que tenía la gran burguesía, que efectivamente era más rica desde el punto de vista económico, ¿ya? Y como tercer punto surge esta clase social, chiquillos, el proletariado, o dicho de otra forma, el obrero, ¿ya? El obrero propiamente tal surge con la industrialización, ¿ya? ¿Cuál es la característica del obrero? El obrero finalmente trabaja a cambio de un salario. Esa es la gracia del obrero, ¿ya? No tiene, digamos, un título, no tiene una profesión, solamente tiene su fuerza de trabajo para venderla y esa cambiarla por un salario, ¿ya? Eh, y la mayoría de este proletariado urbano, o la mayoría de estos obreros, eran comúnmente personas que habían migrado desde el campo a la ciudad, buscando mejores oportunidades, ¿ya? Ya que el nivel de vida obviamente era mucho más precario en el campo, pero se encontraron con la mala suerte de que acá en la ciudad tampoco les cambió mucho, ¿ya? De hecho, en muchos casos empeoró, ¿ya? ¿Por qué? Porque no había acceso a vivienda, no había acceso a servicios, no había acceso a un buen trabajo,
no había, digamos, leyes laborales, por lo tanto, había más problemas de los que ellos tenían en el campo, ¿ya? Por así decirlo, no fue un buen negocio, ¿ya? Y así surge esta clase social que se llama el proletariado, ¿ya? Que está sometida a grandes carencias, ¿sí? Pero que en el camino se van a ir transformando después en demandas, ¿ya? Después van a comenzar las huelgas, los paros, para exigir ciertas mejores condiciones laborales, ¿ya? Y mejores también condiciones de leyes que les permitan ser protegidos, ¿ya? O sea, imagínense trabajar de sol a sol todos los días eh, sin mayores derechos o que el sueldo finalmente no refleje el trabajo que se realiza, ¿ya? Porque el sueldo era muy bajo finalmente, ¿sí? Entonces esta clase social es nueva, surge a partir de esto, en la gran masa de trabajadores que llega a trabajar a las industrias. Eso le vamos a llamar nosotros proletariado, ¿ya? O el obrero urbano, ¿ya? Le vamos a llamar así, ¿sí? Entonces tenemos estas tres grandes grupos sociales que van a surgir en esta época. La gran burguesía, la mediana burguesía y el obrero urbano o el proletario, ¿ya? Que es la clase social que va a sufrir, digamos, grandes carencias dentro de esta sociedad industrial que por un lado se enriquecía, pero de la cual él no podía disfrutar porque la riqueza se la quedaba, ¿cierto?, principalmente el dueño de la industria, ¿ya? Y no así la persona que trabajaba para él, ¿ya? Entonces ese va a ser un problema social que va a surgir posteriormente dentro de Europa, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver ahora todavía, ¿ya? Todavía no, ¿sí? ¿Ya? ¿Dudas con esta parte? Hay algo que me olvidé comentarles, sí. ¿Ya? La revolución industrial propiamente tal comienza en Inglaterra, ¿ya? Porque lo dejen por ahí anotado en alguna parte, ¿sí? Que yo se me olvidó comentarles, perdón. La revolución industrial comienza en Inglaterra, ¿ya? Ese va a ser el país de inicio. Luego se va a expandir al resto de Europa, Alemania, Francia principalmente, Norteamérica, y Estados Unidos, se va a comenzar a expandir esta revolución, ¿ya? Esta idea industrial. Pero su punto de origen lo tiene en Inglaterra, ¿ya? Para que no se les olvide, ¿sí? Dígame. Inglaterra, profe, comienza en Inglaterra. Sí, en Inglaterra. ¿Ya? ¿Y de ahí se va a dónde? Se va a Alemania, Francia, Estados Unidos principalmente. En los países europeos. Sí, dentro de Europa y en América, Estados Unidos. ¿Ya? Gracias. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Ya? En la página 62 de su libro, chiquillos, aparece recomendada la película que yo les recomendé, ¿ya? Por si no la notaron, ahí está, para que la puedan ver. Como les digo, es cine mudo, pero graciosa, ¿ya? La próxima clase les voy a preguntar si la vieron, ¿ya? Para que la copuchemos un rato la película, ¿ya? Y vean que también el cine mudo era interesante verlo. Son las primeras películas que se filman, digamos, en blanco y negro y todo lo demás, pero que tienen también un hilo conductor que es súper fácil de entender. ¿Ya? Bien, Yo antes chiquillos, veía esa avancemos. película, profe, pero en ese momento que yo la veía solamente era para reírme, ¿no? Pero no le Claro. tomaba lo que usted me está diciendo ahora. Ahora De véala la de nuevo a ver si la industria. entiende. De la industria. Exacto. Pero sí Ahora me tiene reí harto con la película. Claro, ahora tiene los elementos para poder analizarla en el fondo. ¿Ya? Usted puede analizar la película con lo que hoy día aprendió. Y eso es lo interesante de poder verla. ¿Ya? Bien, avancemos a la siguiente lámina que sería la última, me parece mucho. Eso lo vamos a saltar. Bueno, obviamente, chiquillo, aquí como dato para la causa, era normal, lo digo así,
normal que los niños comiencen a trabajar a muy pequeña edad en las industrias, ¿ya? La edad que comúnmente los niños se insertaban dentro de las industrias era a los 10 años, ¿ya? Algunos empezaban un poquito más chicos, de 8 inclusive, o de, no, 5 no, 8. 8 era como una edad ya aceptable para que el niño pudiera trabajar, ¿ya? Como les digo, no había leyes laborales, así que olvídense que había leyes para proteger a los niños, eso no existía, ¿ya? Ahora, ¿en qué se les requería a los niños principalmente? Se les requería para mantención, limpieza y para llegar a limpiar las máquinas en aquellos lugares donde las personas adultas no podían ingresar. Entonces metían a un niño y ahí limpiaban la máquina, ¿ya? Así como se ve aquí en la foto. ¿Sí? Y obviamente ir a la escuela no era obligatorio, ¿ya? Y las familias también veían a los niños como una herramienta para obtener ingresos. Por lo tanto, no les era rentable para ellos que un niño vaya al colegio, era mejor que vaya a trabajar, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, ¿ya? En el caso de las mujeres comúnmente se dedican al trabajo doméstico, ¿ya? Oiga, profe, disculpe, los niños cuando empezaron a trabajar, ¿de qué año más o menos? O sea, ¿en qué año? Los niños vienen trabajando de siempre, en realidad. Ya. Como les comentaba, no hay una legislación laboral que prohibiera que no podían trabajar. Ahora, lo que se aceptaba comúnmente en esta sociedad industrial y más atrás era que los niños comienzan a trabajar a partir de los 10 años, ¿ya? Que ellos decían que era una edad que el niño ya estaba más o menos desarrollado y podía y entendía las cosas. Por lo tanto, lo mandaban a trabajar, ¿ya? O Pero sea, los niños vienen trabajando desde las primeras civilizaciones. sí, exactamente. Pero ahora ya no existe eso en este tiempo moderno. No, hoy en el tiempo presente no existe, ¿ya? Eso Eso, en el tiempo presente, perdón. En el tiempo presente ya existe legislación que protege, ¿cierto?, a los menores de edad de trabajar, ¿ya? En Chile son a partir de los 15 años que el niño el joven puede trabajar, siempre con el permiso de los papás, hasta los 17 años. Ya a los 18 es mayor de edad y puede trabajar sin problema. Bien, vamos a las consecuencias sociales, que eso es lo que quiero ver aquí. Eso me lo voy a saltar un poquito. A ver. Sí, lo voy a saltar. Eso también. Acá. Ya, chiquillos. Hay consecuencias de carácter medioambiental, ¿ya? Ustedes hoy en día, ¿cierto?, con una mirada más moderna, sabrán que tener una ciudad llena de humo no es bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el humo industrial es contaminante, ¿ya? Y en ese sentido, hay un micrófono prendido, chiquillos. ¿Se lo pueden apagar, por favor? Gracias. ¿Ya? Y en ese sentido, hoy en día, si bien es cierto, las industrias siguen echando humo, hay todo un tratamiento para que el contaminante que se envía a la atmósfera sea de menor impacto. Pero en esta época no. Ya en esta época se enviaba tal cual como salía el humo, ¿ya? E imagínense varias industrias funcionando dentro de un mismo lugar, el daño que hacía ese humo. ¿Ya? Espérenme, voy a apagar un micrófono que está prendido. No lo puedo pillar. Aquí lo pillé. Ahí sí. Ahí está. Y por otro lado, ¿cierto? Teníamos que las industrias botaban todo su desecho directamente al río, o sea, sin ningún tipo de tratamiento, ¿ya? O sea, el agua se contaminaba, por lo tanto era un problema, ¿ya? Pero como era más importante el tema económico, que se contamine el ambiente o se contamine el agua no era un problema. Era más importante generar riqueza, ¿ya? Cuénteme. Alguien levantó la manito. Oiga, profe, entonces,
podríamos decir que desde siempre ya viene ya la contaminación. Sí, Sobre, sí, bueno, o sea, sobre todo el medio ambiente, claro, lo que botaban en los ríos, en el mar, todos esos desechos, todo eso, no, exacto, desde ahí viene exact- todo. exactamente. Eh, claro, algunas sociedades han sido mucho más, digamos, precavidas con el medio ambiente, pero esta sociedad industrial no lo era, ¿ya? Se contaminaba el suelo, se talaban los árboles, se cosechaba indiscriminadamente productos naturales y eso obviamente trae consecuencias, ¿ya? De hecho, en Europa hubieron muchos ríos que se contaminaron y que se declararon en su momento muertos desde el punto de vista medioambiental. Costó bastante tiempo recuperarlos, ¿ya? Hoy en día ya esos ríos están recuperados, pero en un principio era común que todo se botara al ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Cuénteme. Profe, ¿y sería tan contaminante como, como se contamina ahora? ¿Con más químicos y otros procesos que se hacen? Lo que se votaba en esa época, digamos, era mucho más contaminante que lo que se vota ahora, porque lo que se vota ahora en los distintos medio ambientes donde hay industria, eh, recibe de alguna u otra forma algún tipo de tratamiento, ¿ya? Para minimizar el impacto. Pero en esta época era todo directo, ¿ya? Agua sucia al, de vuelta al río, sucia, sin ningún tipo de tratamiento, ¿ya? ¿Ya? Eso. Y de hecho todavía pasa de repente, profe, que por ejemplo, yo le voy a ponerle, no sé, un caso en un fundo, por ejemplo, todos los desechos del purín, de las vacas, el lavado patio, todo eso, eh, acá lo botaban en un río nomás. Claro, claro. Y no había fiscalización ni nada. No, nada. No, en esa época olvídense que había un Ministerio del Medio Ambiente o alguien que te fuera a fiscalizar en los derechos del trabajador o si estaban botando mucha contaminación. No, eso da lo mismo, da absolutamente lo mismo. Lo importante para el pensamiento de la época era que la industria produzca, mantenga el trabajo y genere progreso desde el punto de vista económico, ¿ya? Sin embargo, este progreso tuvo un costo medioambiental que costó bastantes años recuperarlo, ¿ya? Bastantes años, cuando recién se vino a tomar conciencia de que lo que se contaminar el agua, contaminar el medio ambiente, tiene un impacto, ¿ya? Tiene un impacto. Si nosotros tenemos agua contaminada, obviamente que no vamos a poder tomar agua, ¿ya? Y eso nos genera un problema, ¿sí? ¿Ya? ¿Lo creo? Ya, chiquillos, dudas, consultas, ¿ya? Hay, hay un Compañero, micrófono prendido. a las 8:30 termina la clase y esto es lo último, todo plan. Más cortito, ciencia social. ¿Qué te pasa? Hay un micrófono Yo estoy prendido. más No quiero seria ya. escuchar la ¿Te va? conversación que están teniendo. No, Ya, lo voy a apagar mejor. no, venía como enojado ya. Dos, jugando. Se me manchó el pijama. No. Bueno, Ya, ahí sí. Apagamos el micrófono porque era un diálogo que no necesitábamos escuchar. Bien. Volvamos acá. Entonces, para cerrar la idea del medio ambiente, perdón, no se tenía conciencia de lo que era la contaminación. ¿Ya? Finalmente, como les comentaba, lo que importaba aquí era producir, ¿ya? A cualquier costo, ¿sí? Entonces, el suelo, la naturaleza, los árboles se talaban, ¿cierto? Había smog, habían problemas de salud de las personas, obviamente respirar mucho humo, un ambiente contaminado daña los pulmones, ¿ya? Y obviamente no había manejo de basura, de agua servida y nada de esas cosas, todo se botaba, ¿ya? Todo se botaba, ¿sí? Entonces, imagínense un poquito vivir en una ciudad industrial de la época, era bien duro, ¿ya? Había que tener estómago para vivir en ese tipo de ciudades, ¿ya?
porque el exponerse a ese tipo de cosas, obviamente que a uno lo podía terminar enfermando, ¿ya? Así que eso. Bien. Hoy en día, ¿cierto? Tenemos tratamiento de basura, tratamiento de agua servida, hay menor impacto de la contaminación de los humos, de la industria, nuestros ríos fluyen, ¿cierto? Y los seres vivos pueden también vivir dentro de sus hábitats, que también es importante. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, inquietudes con esta revolución industrial. Consulta, profe, entonces en esa época la gente estaba propensa a vivir menos años que la gente del campo. Correcto. Estaba propensa a vivir menos. Ya, de hecho, en esta época estamos hablando de una esperanza de vida no más allá de los 40 años. ¿Ya? Y efectivamente, la gente de la ciudad comenzó a vivir menos que la gente del campo, porque estaba expuesta a más contaminantes. La gente del campo, si bien tenía otro tipo de trabajo, pero no estaba expuesto a este tipo de cosas, ya que terminaban siendo en muchos casos temas químicos que tenían repercusiones graves en la salud. ¿Ya? Así que sí, la esperanza de vida era poquita, se vivía poco, y en muchos casos se vivía en un ambiente que no era el adecuado, el propicio. Bien, dudas, consultas. Gracias por la pregunta, súper buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra consulta? Profe, decía siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ¿fue lo que duró la revolución? O sea, sí, o sea, la revolución industrial en el fondo no ha terminado. Hoy en día estamos en una revolución tecnológica, van cambiando los nombres, ¿ya? Pero claro, la revolución industrial propiamente tal, ¿cierto? Se extiende a lo largo de esos siglos, ¿ya? Comienza en el siglo XVIII, la época moderna, y después trasciende a la época contemporánea. Y hoy en día hablamos de una revolución tecnológica, ¿ya? Más que industrial, ¿ya? Todo hoy en día lo está manejando la tecnología, ¿cierto? Eh, el mismo hecho, por ejemplo, nosotros aquí estar en una clase virtual, o sea, imagínense eso en 1780, eso nadie se lo imaginaba. Ya, estar conversando en vivo con alguien a través de una pantalla, ¿sí? Súper, bien. Más preguntas, chiquillos. Hay alguien levantó la mano, parece. ¿Comienza en el siglo XVIII entonces todo esto? Sí, comienza en el siglo XVIII, Todavía no termina. 1780. No, todavía no termina 1780. porque ha ido cambiando de nombre a través del tiempo. Ya. Ya no, profesor. Súper. ¿Más preguntas, chiquillos? Profe, ¿se podría decir que seguimos en una constante revolución industrial? Sí, se podría decir que sí. Ahora, la diferencia es que la revolución hoy en día, como les comentaba, apunta más al desarrollo tecnológico, ¿ya? A que la vida del ser humano se vuelva un poco más simple con la tecnología, ¿ya? Apunta a eso, ¿sí? Esta idea de la industria echando humo ahí un poquito desapareciendo, ¿ya? Hoy en día la industria está ocupando elementos que son, digamos, más amigables con el medio ambiente, energías renovables, energías solares, por ejemplo, o elementos que puedan tener el menor impacto dentro de los ecosistemas, ¿ya? Entonces la revolución industrial tiene una fecha de término, ¿o no? Si nosotros hablamos del punto de vista técnico, la revolución industrial se extiende, digamos, hasta, hablemos de comienzo del siglo XX, ¿ya? Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Sin embargo, como le digo, el hecho del progreso o la idea de que la vida del ser humano se vuelva más simple con el desarrollo tecnológico es algo que
constantemente estamos viviendo. ¿Ya? No con estas características que yo les presenté aquí, pero sí con otras que tienden a facilitar la vida del ser humano. ¿Ya? Profe, consulta igual, en esa época la contaminación era más por el tema de que no había electricidad. O sea, no solo por eso, sino porque no existía conciencia de que al momento de eliminar los desechos, estos debían ser tratados, ¿ya? Básicamente por eso, ¿sí? En el fondo, lo que estaba sucio se botaba, que es lo que a veces uno hace, ¿ya? Que lo que está sucio se va a la basura. Acá lo que estaba sucio se mandaba al río, ¿ya? O se mandaba a la atmósfera, ¿cierto? Ese es el tema, propiamente tal, más allá de que haya luz o no haya luz, ¿ya? No habían plantas para procesar la basura en esos años como ahora. No, Entonces, ni planta de tratamiento, claro, ni planta de tratamiento de residuos, ni nada de eso, ni filtro, ni una de esas cuestiones. Era todo directo al al río, agua, ¿no? era más fácil. Era más fácil, era mucho más fácil. ¿Mm? Bien, salimos de aquí. Uy, pasó volando la hora, chiquillos. Son las 8:20. Oh. ¿Se anotaron en la lista, perdón? Antes de... Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Se anotaron en la lista? Oh, ya, qué bueno. Oye, chiquillo, cuando yo comparto la pantalla pierdo la visual de la hora, así que no tengo idea que había pasado tan rápido la hora. Se le nota que le Estaba muy gusta mucho. entretenida su clase. Estaba muy entretenida. Qué Sí, bueno, sí, qué bueno muy buena. que, Gracias. chiquillo, bueno, yo en primer lugar, ¿cierto? Ya para ir cerrando, porque no alcanzo a hacer la otra parte que tenía planificada. eh, Bueno, para ir cerrando, en primer lugar quiero agradecer su participación en este tema. Ya surgieron preguntas muy interesantes y me agrada ver también que logren relaciones muy correctas, ¿ya? Porque eso también demuestra que están Es una estudiando, serpiente. que ¿Qué están dice arriba, pues estudiando, mamín? Cocodrilo. ¿ya? Podría haber sido como este color más o menos verdón. Pero no importa, mamín, está bien así. A ver si ha Ya. bajado el azúcar, mamín. Espérenme un poquito Ya está bien. para... Sí. Nos dio el resultado aquí. Hay el micrófono prendido. Ah, perdón. Parece que soy yo. Sí, parece que sí. Usted lo enseñó y le enseñó a su hija. Sí, está aprendiendo con nosotros y le está enseñando a alguien más, a la hija puede ser. Ya, bien. Sí, súper chiquillo, ya. Bueno, como les comentaba eso, agradecido de su participación, de que hagan también que la clase vaya fluyendo, ¿cierto? Vamos a dejar pendiente entonces para la próxima clase la Revolución Francesa, que eso nos corresponde ver para cerrar el ciclo de la modernidad, y ahí sí vamos a hacer una guía de ejercicio que es larga, que tiene, aquí la tenía yo, si la tenía lista, tiene 25 preguntas, ¿ya? Profe, ¿y esta guía la puede enviar para imprimirla? Sí, se las puedo compartir, no hay ningún problema. Ya, se las puedo enviar. ¿Ya? Ok, Sí, gracias. de hecho, para que ustedes la practiquen, después van cotejándose lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos viendo las respuestas correctas. ¿Ya? Así que sí, se las voy a enviar. ¿Ya? Tiene 25 preguntas la guía y está relacionada con la Revolución Francesa y con otros elementos que nosotros vimos o hemos visto a lo largo de este camino. ¿Ya? Así que eso. Dígame. Las preguntas vienen con la respuesta para que nosotros la revisemos o hay que hacer la respuesta nosotros. No, ustedes la idea es que hagan la guía, ¿cierto? Y cuando nosotros tengamos la siguiente clase, la revisemos, ¿ya? Y ahí usted va a ver si está correcto o incorrecto su intuición o su estudio, Ah, ya, ¿ya? Qué profe, flojo, gracias. Moisés, búscala. ¿Sí? Viviano, usted levanta la mano. Profe, ¿la guía se trata de lo que hablamos hoy? ¿O a dónde salen también pueda estudiar en el libro? Algo así, ¿no? Sí, bueno, la guía va a relata varias cosas en realidad. Relata un poquito sobre la Revolución Francesa, pero luego
empieza a hablar de temas que ya hemos visto, ¿ya? Que ya hemos visto hasta ahora. ¿Sí? A revisar todos los apuntes. Sí, a realizar todos los apuntes, ¿ya? Sí, a revisar todos los apuntes y de hecho tiene un texto cortito que hay que leer para responder las primeras 5 o 6 preguntas, ¿ya? Si hay alguna que no entienda, no importa, porque eso lo vamos a resolver en clase, ¿vale? Así que se las voy a compartir para que la tengan de tareita para la casa para la próxima semana, ¿ya? Bien, chiquillos, agradecidos de su tiempo, agradecidos de su espacio, que bueno, gracias por los comentarios de la clase, que les gustó. Eso es lo ideal, que la clase, ¿cierto?, sea un proceso de aprendizaje para ustedes. Y Dios mediante, ¿cierto?, nos encontraremos la próxima semana, ¿ya? Les deseo que tengan profe. una noches. buena semana, ¿cierto? Y que les vaya bien en todas sus cositas que tengan por hacer de aquí en adelante, ¿ya? Un abrazo fraterno, cuídense mucho, que descansen. Muy buenas noches. Chao, chao. Que descanse, profesor. Buenas noches, muchas gracias por su clase. Buenas noches.